Mis padres le compraron un Tesla a mi hermano y me dieron chatarra, él necesita imagen. Me compré un Porsche 911. Mi papá lo vio y exclamó sorprendido, ¿puedes pagar nuestra deuda? A lo que me reí y respondí, no lo creo. Mis padres agotaron sus ahorros secretos para comprarle a mi hermano desempleado un vehículo eléctrico de lujo, mientras a mí me tiraban las llaves de una chatarra oxidada. Creían que yo sería su plan de jubilación. En cambio, conduje directamente a un concesionario, compré un Porsche y vi cómo su red de seguridad financiera se desvanecía para siempre. El metal se sentía como si se estuviera desintegrando en mi palma. Eso fue lo primero que noté. No el peso de las llaves, sino la textura áspera y oxidada del óxido desprendiéndose contra mi piel. Las miré fijamente, una sola llave dentada en un aro de alambre sin llavero, sin control remoto, solo una pieza de metal que parecía haber sido dragada del fondo de un lago. A 3 metros de distancia, el sol de la tarde brillaba violentamente sobre el capó pulido y de obsidiana de un nuevo Tesla Model Sun Plaid, tope de gama. Era elegante, silencioso y agresivo, una máquina de $100,000 que gritaba estatus. Mi hermano Brandon estaba apoyado en él, con los brazos cruzados sobre el pecho, una sonrisa burlona jugando en sus labios que ni siquiera intentaba ocultar. Parecía haber ganado una lotería para la que no había comprado un boleto. «Feliz cumpleaños, muchachos», dijo mi padre Alejandro, su voz retumbando con esa generosidad teatral que siempre adoptaba cuando quería una audiencia. Se secó las manos en sus jeans, sonriendo a Brandon, y luego me dedicó una mirada rápida y despectiva. Queríamos ser justos, prepararlos a ambos para el próximo capítulo de sus vidas. Miré de la llave oxidada en mi mano al Tesla, luego al camino de entrada detrás de Alejandro, donde estaba estacionado mi regalo. Era un sedán beige de 2002. La capa transparente se estaba pelando como piel quemada por el sol, revelando una pintura opaca y desigual debajo. El parachoques delantero estaba sujeto por lo que parecían bridas y esperanza, y el coche se inclinaba de manera desigual, ladeándose hacia la izquierda como si la suspensión hubiera entregado el alma hace una década. ¿Justo? La palabra se abrió paso por mi garganta. Sentía el pecho apretado, una presión física que me oprimía los pulmones. No eran celos. No quería el Tesla. Ni siquiera me gustaban mucho los coches eléctricos. Era la pura y absoluta disparidad de la situación. Era la prueba matemática de lo poco que importaba. Ahora, Elena, no empieces, intervino mi madre, María, bajando del porche para pararse junto a Alejandro. Se alisó el delantal, sus ojos se movían por el vecindario para asegurarse de que ninguno de los vecinos estuviera presenciando otra cosa que no fuera un momento familiar feliz. Brandon necesita un vehículo confiable. Está comenzando ese negocio de consultoría. La imagen lo es todo en su industria. Tiene 30 años, mamá, dije, mi voz temblando a pesar de mis mejores esfuerzos por mantenerla firme. No ha mantenido un trabajo por más de 6 meses desde que se graduó de la escuela secundaria. Y le compraste un coche que cuesta más que el pago inicial de una casa. Es una inversión, ladró Alejandro, su sonrisa cayendo instantáneamente. Odiaba que lo cuestionaran, especialmente yo. ¿Y tú tienes un trabajo estable. Puedes arreglar ese sedán. Es un especial de mecánico. Tiene buenos huesos, enseña carácter. Carácter, repetí, mirando los neumáticos desgastados de la monstruosidad beige. Papá, ese coche no es seguro. Mira los neumáticos. No tienen dibujo. Es prácticamente ilegal conducirlo. Brandon se rió. Fue un sonido corto y agudo. No seas desagradecida, Elenita. Un coche es un coche. Además, no todos pueden manejar la potencia de un Plaid. Probablemente chocarías al salir del camino de entrada. Alejandro se rió, dándole una palmada en la espalda a Brandon. Exacto. ¿Ves? Él lo entiende. Ayudamos a quienes necesitan el empujón, Elena. Siempre has sido independiente. Lo resolverás. Siempre lo haces. Me arrojó un trapo, que aterrizó en mi hombro. Hay un poco de pulimento en el garaje si quieres darle un poco de brillo. Pero vamos a dar una vuelta en el nuevo coche de Brandon. No nos esperen para cenar.
Se subieron al Tesla, Alejandro, María y Brandon. Las futuristas manijas de las puertas se extendieron automáticamente, brillando con una luz suave que parecía burlarse del trozo dentado de óxido en mi mano. Los vi marcharse, el motor eléctrico tarareando una melodía silenciosa de superioridad. Ni siquiera miraron hacia atrás. Me quedé sola en el camino de entrada, los gases de escape de su negligencia asfixiándome más que cualquier motor de gasolina. Miré el sedán. Miré la casa que les ayudé a pintar el verano pasado. Miré el jardín que pagué para que fuera diseñado para su aniversario. No era solo un coche. Era un recibo de 30 años de ser la segunda opción. El calor dentro del sedán de 2002 era sofocante. Había estado conduciendo solo 15 minutos y mi blusa ya se me pegaba a la espalda. Intenté encender el aire acondicionado, pero lo único que sucedió fue un chirrido agudo de los conductos de ventilación, seguido de un chorro de aire caliente y polvoriento que olía a ratones muertos y moho. Lo apagué rápidamente, bajando las ventanas en su lugar. La manivela manual del lado del conductor estaba rígida, resistiéndose a cada giro, y la ventanilla del pasajero no se movía en absoluto. Me incorporé a la carretera, agarrando el volante tan fuerte que mis nudillos se pusieron blancos. La dirección estaba suelta, tambaleante. Cada vez que el coche superaba los 60 km por hora, todo el salpicadero temblaba violentamente, el plástico traqueteando un ritmo caótico que me rechinaba los dientes. Podía sentir cada surco en la carretera a través del asiento, la suspensión era inexistente. Revisé el espejo retrovisor. Un trozo de cinta adhesiva lo mantenía en su lugar, pero la vibración del coche hacía que se cayera constantemente, obligándome a reajustarlo para ver el tráfico detrás de mí. Enseña carácter, había dicho Alejandro. Solté una risa amarga y seca que fue tragada por el rugido del viento que entraba por la ventana abierta. Carácter. Esa era su palabra clave para la negligencia. Cuando Brandon tenía tutores privados porque era incomprendido por sus profesores, eso era apoyo. Cuando yo luchaba con cálculo y me quedaba despierta hasta las 3 de la madrugada enseñándome a mí misma con vídeos de YouTube porque no pagarían por ayuda, eso era construir carácter. Cuando Brandon obtuvo el dormitorio principal en el sótano con el baño nuevo, fue porque necesitaba su espacio. Cuando yo dormía en la habitación pequeña que era técnicamente un armario convertido, era porque yo era de bajo mantenimiento. Una SUV de lujo me pasó a toda velocidad y la corriente de aire hizo que el pequeño sedán beige se desviara peligrosamente hacia la derecha. Luché con el volante, mi corazón golpeando contra mis costillas. Esto no era solo un insulto, era peligroso. Me habían puesto en un vehículo que era un peligro de operar, y dormían profundamente por la noche, pensando que me habían hecho un favor. Salí en la siguiente salida, necesitando un momento para respirar. Conduje la pila traqueteante hasta el estacionamiento de una gasolinera, los frenos chillando lo suficientemente fuerte como para que la gente volteara a mirar. Apagué el motor. Tosió y carraspeó durante unos buenos 3 segundos antes de morir finalmente, y apoyé la frente contra el volante. Mi teléfono zumbó en mi bolso. Lo saqué. Era un mensaje de texto de María. Espero que hayas llegado a casa a salvo. No olvides que necesitamos que vengas este fin de semana para ayudar a instalar la estación de carga de Brandon. Papá no quiere pagarle a un electricista y dice que eres buena con los cables. Me quedé mirando la pantalla. Buena con los cables. Así era como me veían. Útil, práctica, la hija que trabajaba con ordenadores y cosas de tecnología. Para ellos, mi carrera era un vago borrón de escribir y arreglar routers de Wi-Fi. Yo era el soporte técnico. Yo era la que arreglaba la impresora. Yo era la que configuraba el televisor inteligente. No tenían ni idea. No sabían que buena con los cables en realidad significaba que yo era arquitecta de soluciones senior para una de las firmas fintech más grandes del país. No sabían que el pequeño trabajo de ordenador que hacía desde mi oficina en casa implicaba diseñar infraestructura segura en la nube para bancos internacionales. No sabían que mi bonificación trimestral del mes pasado era más de lo que Alejandro ganaba en un año en el apogeo de su carrera. Nunca se lo había dicho, no explícitamente. Conducía un hatchback modesto, que actualmente estaba en el taller para un servicio de rutina, por eso estaba incluso en su casa buscando un coche. Vestía ropa sencilla.
Alquilaba un apartamento agradable pero modesto en la ciudad. Mantenía mi vida privada porque sabía que si entendían la verdadera escala de mis finanzas, dejaría de ser su hija para convertirme en su cajero automático. Pero al mirar ese mensaje de texto, al mirar la demanda de mi trabajo para instalar un cargador para un coche que costaba más que los ahorros colectivos de mis padres, algo se rompió. Pensaban que estaba arruinada. Pensaban que estaba luchando, apenas saliendo adelante, agradecida por un sedán oxidado porque no tenía otras opciones. Pensaban que tenían el poder porque tenían la chequera, o al menos las tarjetas de crédito. Escribí una respuesta, luego la borré. Pero habían olvidado una cosa crucial, susurré al coche vacío y sofocante. Puedo permitirme comprar y vender toda su realidad. Miré el concesionario al otro lado de la calle. Era un centro Porsche. El edificio de cristal era impecable, albergando filas de perfección de ingeniería. No iba a arreglar el sedán. No iba a instalar el cargador. Giré la llave. El sedán tosió, jadeó y, a regañadientes, volvió a rugir. No iba a casa. Todavía no. Para entender por qué el Tesla dolió tanto, tienes que entender el ecosistema de la familia Miller. No se trataba solo de dinero. Se trataba de la moneda del afecto. Y yo había estado en bancarrota desde mi nacimiento. Brandon era el primogénito, el hijo, el heredero de un reino que no existía. Alejandro, mi padre, era un hombre obsesionado con las apariencias. Había trabajado en ventas de nivel medio toda su vida. Siempre persiguiendo el gran golpe. Siempre arrendando coches que no podía pagar para parecer el jefe que nunca llegó a ser. Para Alejandro, Brandon era su segunda oportunidad. Proyectó todas sus ambiciones fallidas en mi hermano. Si Brandon tenía éxito, Alejandro tenía éxito. María, mi madre, era la facilitadora. Era una mujer que creía que el amor significaba eliminar todos los obstáculos. Si Brandon suspendía un examen, el profesor era parcial. Si Brandon era despedido, el jefe estaba celoso. Si Brandon recibía un DUI, lo que sucedió 2 veces, era solo mala suerte e indiscreción juvenil. Yo, por otro lado, era la póliza de seguro. Recuerdo cuando tenía 16 años. Quería ir a un viaje escolar a Washington DC, costaba $400. Yo había ahorrado la mitad cuidando niños y les pedí que igualaran la otra mitad. Alejandro me había sentado en la mesa de la cocina, con el rostro severo, y me dio una lección sobre responsabilidad fiscal. El dinero no crece en los árboles, Elena, había dicho, señalándome con el dedo. Tenemos una hipoteca. Tenemos facturas. No puedes simplemente esperar limosnas. 2 días después, Brandon, que tenía 18 años y acababa de destrozar su primer coche, llegó a casa con una nueva configuración de juegos que costó $2,000. Alejandro se había reído mientras le ayudaba a instalarla. Los chicos tienen que relajarse, dijo cuando me vio mirando desde el umbral. Esa era la dinámica. Yo trabajaba, yo ahorraba, yo lograba, y yo era ignorada. Brandon se desviaba, chocaba, se quemaba, y era recompensado. Pero esta vez, se sentía diferente. Se sentía desesperado. Mientras estaba sentada en el semáforo en rojo, el sedán al ralentí ásperamente debajo de mí, pensé en la conversación que había escuchado hace un mes. Yo había estado en la cocina arreglando una fuga debajo de su fregadero, porque ¿por qué pagarle a un plomero cuando Elena está de visita, y ellos estaban en la sala de estar? La cuenta de jubilación se ve escasa, Alejandro, había susurrado María. Su voz estaba ansiosa. No te preocupes por eso, había respondido Alejandro, su voz llena de esa confianza inmerecida. El gran golpe de Brandon está por llegar. Esa cosa de las criptomonedas en la que está metido. Y si eso no funciona, tenemos a Elena. Ella no gana tanto, ¿verdad?, preguntó María. Gana lo suficiente, dijo Alejandro. Está soltera. Sin hijos. No necesita mucho. Cuando estemos listos para jubilarnos, ella dará un paso al frente. Es su deber. La criamos, ¿no? La luz se puso verde. Pisé el acelerador y el coche se lanzó hacia adelante con un gemido.
Ella dará un paso al frente. No solo estaban favoreciendo a Brandon. Estaban canibalizando su propio futuro para financiar su presente, contando con la suposición de que yo estaría allí para atraparlos cuando cayeran. Compraron el Tesla no solo porque lo amaban, sino porque se sentían con derecho a mi futuro trabajo para pagar sus errores. Y luego estaba el propio Brandon, el antagonista en mi historia de vida, que ni siquiera se daba cuenta de que era el villano porque estaba demasiado ocupado protagonizando su propia película. Brandon era encantador de una manera superficial y aceitosa. Tenía dominado el vocabulario de la cultura de emprendimiento. Hablaba de sinergia y disrupción mientras pedía prestados $20 para gasolina. El Tesla era su apoyo definitivo. No tenía un trabajo al que ir. No tenía clientes a los que impresionar. Vivía en el apartamento de su novia sin pagar alquiler y consultaba en proyectos que nunca parecían materializarse. Alejandro y María veían un visionario. Yo veía una sanguijuela. Pero lo más peligroso de una sanguijuela no es su apetito. Es el anestésico que inyecta. Para que no sientas que se está alimentando hasta que es demasiado tarde. Mis padres estaban insensibles a él. Se estaban desangrando financieramente, sacando segundas hipotecas o cobrando 401 KS. Yo no sabía la fuente todavía, pero sabía que no tenían $100,000 en efectivo por ahí solo para mantener su ego inflado. Y las llaves oxidadas en mi regazo, eso era ellos probando las aguas. Eso era ellos viendo cuánto irrespeto tragaría. Si aceptaba la trampa mortal con una sonrisa, si la arreglaba y les daba las gracias, sabrían que me tenían. Sabrían que yo era dócil. Sabrían que cuando llegara la factura del Tesla, podrían deslizarla sobre la mesa hacia mí y yo la pagaría. Giré en el carril de giro para el concesionario Porsche. Miré el reflejo del sedán beige en las imponentes ventanas de cristal de la sala de exposiciones. Parecía una mancha, un error. No iba a ser su plan de jubilación. No iba a ser la red de seguridad. Estacioné el sedán justo enfrente de la entrada, junto a un reluciente 911 GT3. El contraste era cómico. Un vendedor con un traje elegante levantó la vista de su escritorio, su expresión cambió de confusión a fastidio al ver que el montón oxidado se detenía. Apagué el motor. Agarré mi bolso. Abrí la puerta, que chilló en protesta, y salí al pavimento impecable. Era hora de presentarles a Alejandro y María a la verdadera Elena. El nombre del vendedor era David. Lo sabía porque su placa de identificación estaba pulida hasta un brillo que rivalizaba con los coches en el suelo. Cuando salí por primera vez del sedán de 2002, dejando un pequeño charco de condensación de color óxido en sus adoquines impecables, David se había acercado a mí con la máscara pulida y cansada de alguien que se preparaba para dar direcciones a un repartidor perdido. ¿Puedo ayudarla, señorita?, preguntó, sus ojos se dirigieron momentáneamente al desastre beige detrás de mí. Estaba de pie con las manos entrelazadas, actuando como una barrera física entre yo y la sala de exposición. Sí, dije, mi voz tranquila, despojándome del temblor que había estado allí solo 20 minutos atrás. Estoy interesada en el 911 Carrera 4S de allá, el azul Gentian. David parpadeó. Miró mis jeans, que eran de mezclilla de alta calidad, pero jeans de todos modos, y mi simple camiseta blanca. Miró de nuevo el sedán. Es un vehículo hermoso. Sin embargo, las pruebas de manejo generalmente requieren una cita programada previamente y una verificación de crédito suave, y cerramos en 1 hora. No quiero probarlo, dije, metiendo la mano en mi bolso y sacando mi billetera. Extraje mi tarjeta, la pesada de metal negro anodizado que generalmente se mantenía escondida en una ranura oculta. La extendí. Quiero comprarlo hoy, ahora mismo. Asumiendo que tienen el título en mano y pueden procesar el registro electrónicamente. La mirada de David se posó en la tarjeta. Vi el momento en que el reconocimiento lo golpeó. Su postura cambió instantáneamente. Los hombros se relajaron, la sonrisa se amplió, la postura de barrera se disolvió en una bienvenida. Por aquí, señora. ¿Puedo ofrecerle un expreso? Agua con gas. Agua con gas. Con lima, dije, pasando junto a él hacia el escritorio.
Mientras David corría frenéticamente para iniciar el papeleo y asegurarse de que el coche fuera detallado para su entrega inmediata, me senté en la lujosa silla de cuero y abrí mi portátil. No solo estaba matando el tiempo. El viaje en coche había disipado la niebla de dolor, reemplazándola con la lógica fría y dura que me hacía excelente en mi trabajo. Alejandro y María no tenían dinero. Lo sabía con certeza. Alejandro se había estado quejando de la inflación del mercado y el costo de los comestibles durante 2 años. Entonces, ¿cómo dejaron caer 6 cifras en un Tesla? Inicié sesión en la base de datos de registros públicos del secretario del condado. Fue una búsqueda simple, de verdad. Cualquiera podría hacerlo si supiera dónde buscar, pero mis padres eran tecnológicamente analfabetos. Pensaban que la nube era clima real. Escribí su dirección. Los resultados se poblaron instantáneamente. Se me revolvió el estómago. Fecha de registro, ayer. Tipo de documento, línea de crédito con garantía hipotecaria, ELOC. Prestamista, Apex Predatory Lending and Trust. No es el nombre real, pero lo suficientemente cerca. Monto, $150,000. Tasa de interés, variable, a partir del 9,5%. Me quedé mirando la pantalla, los números ligeramente borrosos. No habían usado ahorros. Habían apalancado su casa, la casa que finalmente habían terminado de pagar hace 3 años, para comprar un juguete para Brandon. Y no solo un préstamo estándar. Esta era una línea de crédito de tasa variable de alto riesgo de un prestamista conocido por aprobar malas decisiones. Era peor de lo que pensaba. No solo contaban conmigo para ayudar con la jubilación. Habían detonado activamente su base financiera. Habían sacado $150,000 de capital de la casa. $100,000 para el coche. ¿Dónde estaban los otros $50,000? Hice otra búsqueda. Registros judiciales. Acusado, Brandon Miller. Estado del caso, sentencia civil pendiente. Monto, $42,000. Cerré los ojos y exhalé lentamente. Brandon había sido demandado. ¿Una empresa fallida? ¿Una deuda? No importaba. Habían cobrado el capital de su casa para pagar sus deudas secretas y comprarle un trofeo para celebrarlo. Todo listo con las cifras preliminares, señorita Miller, dijo David, deslizando una elegante tableta sobre el escritorio, interrumpiendo mi investigación. Estamos listos para su firma. Miré el total. Era una cantidad exorbitante de dinero, una cantidad irresponsable para cualquiera que no tuviera mi cartera. Pero ya no estaba comprando un coche. Estaba comprando un arma. Estaba comprando una declaración de independencia visible e innegable. Firmé. ¿Qué hay del vehículo a cambio?, preguntó David delicadamente, señalando vagamente hacia la ventana donde el sedán beige se encontraba como una verruga en el paisaje. Deséchelo, dije sin mirar hacia arriba. O dónelo a un derbi de demolición. No me importa. Simplemente quítelo de mi vista. El viaje de regreso a la casa de mis padres fue una experiencia sensorial que rozaba lo espiritual. El Porsche no traqueteaba. No chirriaba. Zumbaba con una gracia depredadora. El ruido de la carretera se amortiguaba a un susurro. El asiento de cuero me abrazaba de una manera que se sentía como una armadura. El aire acondicionado era fresco e inmediato, enfriando el sudor que se había secado en mi espalda. Había salido de casa hace 1 hora como la hija chivo expiatorio en una trampa mortal. Regresaba como una extraña a la que nunca se habían molestado en conocer. Giré en su calle. Era un tranquilo callejón sin salida suburbano bordeado de casas modestas y céspedes cuidados. Mientras me acercaba a su camino de entrada, los vi. Todavía estaban afuera. Por supuesto que lo estaban. El Tesla era el nuevo altar, y ellos eran los adoradores. Alejandro estaba limpiando el capó con un paño de microfibra, algo que nunca había hecho por ninguno de mis coches. Brandon estaba sentado en el asiento del conductor, la puerta abierta, jugueteando con el enorme salpicadero de pantalla táctil.
María estaba de pie junto al macizo de flores, sosteniendo un vaso de té helado, mirando con una sonrisa beatífica. No me detuve en el estacionamiento de la calle. Conduje directamente al camino de entrada, bloqueando el Tesla. La nota del motor del 911 era distinta, un rugido bajo y gutural que exigía atención. Mientras me acercaba, Alejandro levantó la vista, con el ceño fruncido por la molestia de la intrusión. Entrecerró los ojos contra el sol, sin reconocer el coche. Vi la confusión en su rostro. ¿Quién es este? ¿Un vecino? ¿Una persona rica perdida? Puse el coche en park y apagué el motor. El silencio que siguió fue pesado. Abrí la puerta y salí, mis gafas de sol protegiendo mis ojos, mi bolso colgado sobre mi hombro. ¿Elena? La voz de Alejandro era aguda, incrédula. Dio un paso adelante, el paño de microfibra colgando de su mano. ¿Qué? ¿De quién es este coche? Brandon asomó la cabeza fuera del Tesla. La boca se le cayó. ¡Guau! ¿Es un 911 4S? ¿Con quién estás? No estoy con nadie, dije, apoyándome en el marco de la puerta de mi nuevo coche. Me crucé de brazos. Estoy conmigo. María se apresuró, luciendo nerviosa. ¿Lo alquilaste, Elena? Eso es muy caro. Te dijimos que tuvieras cuidado con tu dinero. No puedes permitirte alquilar un coche como este solo para presumir. No es un alquiler, mamá, dije con calma. Entonces, ¿de quién es?, exigió Alejandro, acercándose al coche y mirando por la ventana como si buscara al verdadero dueño escondido en el asiento trasero. ¿Te lo prestó un novio? ¿Es el coche de tu jefe? Es mío, dije. Levanté la llave electrónica, elegante, con la forma de la silueta del coche. ¿Lo compré? Alejandro se congeló. Miró el coche, luego a mí, luego de vuelta al coche. Se rió, pero fue un sonido nervioso y tartamudeante. No seas ridícula. Este es un vehículo de $150,000. Tú trabajas en Haces soporte informático. No puedes comprar esto. Soy arquitecta de soluciones senior, papá. Construyo infraestructura en la nube para sistemas bancarios globales, lo corregí, mi voz aguda. Y sí, lo compré. Pagado en efectivo hace unos 20 minutos. Brandon salió a toda prisa del Tesla. La sonrisa burlona se había ido, reemplazada por una mirada de fascinación codiciosa mezclada con shock. Caminó alrededor del porche, pasando la mano por el alerón. ¿En efectivo? ¿Tienes esa clase de efectivo? Quita tus manos de él, Brandon, espeté. Retrocedió como si lo hubiera abofeteado. Jesús. ¡Qué sensible! Solo estoy mirando. Entonces, espera. Si tienes esta clase de dinero, ¿por qué estás conduciendo esa chatarra que papá te dio? No lo estoy haciendo, dije. Lo dejé en el concesionario. Les dije que lo aplastaran. La cara de Alejandro se puso de un tono rojo jaspeado. ¿Qué hiciste? Era un coche perfectamente bueno. Le puse aceite nuevo a ese coche. Fue un regalo. Fue un insulto, papá, dije, alejándome del coche para poder mirarlos a todos a los ojos. Era una trampa mortal con neumáticos desgastados y sin aire acondicionado. Le diste a Brandon un Tesla y a mí me diste un boleto a la sala de emergencias. Pero no te preocupes, resolví el problema. Tú tienes esta clase de dinero, susurró María, cubriéndose la boca con las manos. Sus ojos estaban muy abiertos, pero no vi orgullo allí. Vi cálculo. Vi matemáticas mentales sucediendo en tiempo real. Sí, dije. ¿Lo tengo? Bueno, dijo Alejandro, hinchando el pecho, tratando de recuperar el dominio que sentía que se le escapaba. Si tienes tanto dinero que puedes tirarlo en un juguete como este, entonces espero que nos reembolses el Tesla, ya que te va tan bien. El silencio que siguió a la demanda de Alejandro fue más fuerte de lo que había sido el motor del Porsche. La audacia de esto colgaba en el aire húmedo entre nosotros.
Había saltado más allá de felicidades, más allá de no teníamos idea, y aterrizó directamente en págame. Reembolsarte, repetí, manteniendo mi voz peligrosamente baja. ¿Por el regalo que le compraste? Se trata de justicia, Elena, dijo Alejandro, encontrando su equilibrio ahora. Adoptó su postura de jefe de familia, pies separados, manos en las caderas. Gastamos nuestros ahorros en Brandon porque necesitaba una ventaja. Pensamos que estabas luchando, pero claramente has estado acaparando dinero mientras veías a tu familia apenas salir adelante. Es egoísta. De verdad. Si puedes comprar esto, puedes ayudar a la familia. Necesitamos pagar el financiamiento del Tesla. ¿Financiamiento? Ladeé la cabeza. Pensé que dijiste que era un regalo pagado con tus ahorros. Alejandro parpadeó. Atrapado. Bueno, usamos algunos ahorros y financiamos el resto. Es un préstamo puente. Solo hasta que el negocio de Brandon despegue. Deja de mentir, Alejandro, dije. No lo llamé papá. El título ya no encajaba con el hombre parado frente a mí. Saqué mi teléfono del bolsillo. Sé sobre la ELOC. El color se drenó del rostro de María. Extendió la mano y agarró el brazo de Alejandro. Alejandro. Lo busqué en el concesionario, continué, deslizando la captura de pantalla que había tomado. Apex Predatory Lending. $150,000 contra la casa al 9,5% de interés variable. No usaste ahorros. Hipotecaste el techo sobre sus cabezas. Brandon miró a nuestros padres, confundido. Espera, ¿qué? Dijiste que cobraste acciones. Dijiste que la casa estaba libre. Cállate, Brandon, le siseó Alejandro, luego dirigió su furia hacia mí. ¿Cómo te atreves a espiarnos? Eso es asunto financiero privado. Soy tu padre. Y estás arruinado, dije brutalmente. Sacaste un préstamo que no puedes pagar. El pago mensual de esa ELOC va a ser de cerca de $1,500 solo en intereses. Tú traes a casa $4,000 al mes, Alejandro, con los impuestos hipotecarios y los servicios públicos. No puedes pagar esto. Podemos pagarlo, gritó Alejandro, sus venas abultándose en su cuello. Y una vez que la firma de consultoría de Brandon tiene una sentencia de $42,000 en su contra por una demanda, interrumpí, dejando caer la segunda bomba. Brandon se congeló. Parecía un ciervo encandilado por los faros. ¿Cómo? ¿Cómo sabes eso? Registros públicos, Brandon. Todo es público si sabes dónde buscar. Me volví hacia Alejandro. Así que, déjame adivinar el plan. Sacaste el capital para pagar el lío legal de Brandon y comprar el coche para que pareciera exitoso, esperando que estafara a alguien más para que invirtiera. Y cuando los pagos mensuales del préstamo hipotecario comenzaran a llegar, ¿quién iba a pagarlos? ¿Yo? María comenzó a llorar. No era un llanto noble. Era un llanto de exposición. Solo queríamos que todos estuvieran bien. Pensamos que como no tenías esposo ni hijos, no te importaría ayudar. Siempre has sido tan buena con el dinero, Elena. Soy buena con el dinero porque no lo gasto en personas que me tratan como basura, dije. Tú, pequeña desagradecida, Alejandro dio un paso adelante, levantando una mano como para señalarme a la cara, pero se detuvo cuando volvió a mirar el porche, el símbolo de mi poder. No podía tratarme como a una niña cuando lo había superado en cada métrica que él valoraba. No puedes conducir eso aquí, dijo Brandon de repente, su voz petulante. Caminó hacia el porche. Se ve ridículo. Ni siquiera sabes conducir un coche como este. Déjame dar una vuelta. Te diré si te estafaron. Extendió la mano hacia la manija de la puerta. ¿Tocas ese coche?, dije, mi voz bajando a un susurro que transmitía más amenaza que un grito, y haré que lo remolquen al depósito municipal y lo denuncien como robado. Y dado tu historial, Brandon, no creo que quieras a la policía involucrada. Brandon retiró la mano. Estás destrozando esta familia, gritó Alejandro. Por un coche, por dinero,
Después de todo lo que hemos hecho por ti. No han hecho nada por mí, papá, dije. Me diste una llave oxidada y esperabas que dijera gracias. Hipotecaste tu futuro por un hijo que te miente y planeas endosarme la factura. Bueno, el banco está cerrado. No te vas, dijo Alejandro, moviéndose para bloquear el camino de entrada, parado frente a mi coche. Necesitamos discutir esto. Necesitamos idear un plan de pago para el préstamo de la casa. Eres parte de esta familia y vas a contribuir. No soy parte de esta deuda, dije, volviendo a subirme al asiento del conductor. Y no voy a pagar ni un centavo. Encendí el motor. El rugido fue fuerte, autoritario. Alejandro se estremeció, pero no se movió. Se quedó allí, con la cara roja, los puños cerrados, contando con 30 años de intimidación para mantenerme en mi sitio. Pero ya no tenía 16 años y no conducía un coche que se calaba. Puse reversa. Muévete, Alejandro, dije por la ventana abierta. O no lo hagas, pero me voy. Me miró fijamente, buscando la vacilación que solía estar allí. No la encontró. Solo vio el reflejo frío de sus propios fracasos. Se hizo a un lado. Mientras salía marcha atrás, dejándolos parados en el camino de entrada, María sollozando, Brandon enfurruñado y Alejandro mirando fijamente el pavimento, supe que esto no había terminado. La realidad aún no les había golpeado por completo. Todavía pensaban que podían hacerme sentir culpable para que volviera. No se dieron cuenta de que al mostrarme el sedán oxidado, me habían mostrado exactamente cuánto valía yo para ellos. Y ahora que sabían cuánto valía para el mundo, la verdadera desesperación estaba a punto de instalarse. La convocatoria llegó 3 días después. No fue un mensaje de texto o una llamada telefónica. Fue una invitación formal enviada por correo electrónico grupal a toda la familia extendida, tías, tíos, primos e incluso algunos vecinos. Asunto: una celebración de nuevos comienzos. Únanse Alejandro, María y Brandon para una barbacoa para celebrar la nueva empresa de Brandon y el brillante futuro de la familia Miller. Domingo, 2 de la tarde. Me quedé mirando la pantalla de mi portátil en mi apartamento de gran altura, bebiendo café que sabía a victoria. Estaban doblando la apuesta. Estaban aterrorizados de que los rumores de nuestra confrontación en el camino de entrada se propagaran, por lo que estaban creando una fachada de prosperidad para ahogar la verdad. Necesitaban testigos de su éxito para que si me negaba a pagar sus deudas, pareciera la hermana amargada y celosa que arruinaba su felicidad. No iba a ir. Mi dedo se cernió sobre el botón de borrar. Pero luego vi la respuesta a todos de mi tía Sofía, la chismosa de la familia, tan orgullosa de Brandon. No puedo esperar a ver el coche nuevo del que todo el mundo habla. ¿Viene Elena? María había respondido, por supuesto, ella no se perdería el gran momento de su hermano. Me estaban usando como un accesorio de nuevo. Si no me presentaba, hilaban una narrativa sobre lo inestable, sin apoyo o en dificultades que estaba. Si me presentaba, esperaban que jugara bien frente a una audiencia, contando con la presión social para mantenerme callada sobre la ELOC y la deuda. Habían olvidado la regla más importante de la guerra. Nunca invites a un enemigo que no tiene nada que perder a tu fortaleza. Respondí, estaré allí. El domingo llegó con un calor sofocante. Conduje el Porsche, por supuesto. Vestí un traje de lino a medida que gritaba ejecutiva, un marcado contraste con las camisetas descoloridas que solía usar para esconderme en su casa. Cuando llegué, la calle estaba llena de coches. El Tesla estaba estacionado prominentemente en el césped, literalmente sobre la hierba como una pieza de museo. Me estacioné en la calle, asegurándome de que mi coche fuera visible pero no agresivo. Subí por el camino de entrada llevando una elegante cartera de cuero. Ahí está, resonó Alejandro cuando entré en el patio trasero. Estaba a cargo de la parrilla, usando un delantal de besa al cocinero, sudando profusamente. Tenía una cerveza en una mano y pinzas en la otra. Parecía maníaco. La hija pródiga regresa. El patio trasero estaba lleno. Tía Sofía, tío Roberto, primos que no había visto en años. Todos se giraron a mirar.
Brandon estaba presidiendo junto a la nevera, usando una camisa impecable de botones que sabía que costaba más que el presupuesto semanal de comestibles. Hola a todos, dije, mi voz proyectándose claramente. Elena, María se apresuró, agarrándome el brazo con una fuerza que dolía. Se inclinó, susurrando a través de una sonrisa forzada. No te atrevas a armar un escándalo. Estamos celebrando. Solo sonríe y come una hamburguesa. No tengo hambre, mamá, dije, apartando mi brazo. Entonces, Elena, llamó tío Roberto, gesticulando con un hot dog. Alejandro nos dice que te compraste un pequeño coche deportivo, finalmente gastando algo de ese dinero de tecnología, ¿eh? Algo así, dije, caminando hacia el centro del patio. Y Brandon, suspiró tía Sofía, volviéndose hacia mi hermano. Un Tesla Plaid. Dios mío, Alejandro, debiste haber ganado mucho con esas acciones este año para mimarlo así. Alejandro hinchó el pecho. Bueno, ya sabes, la familia es lo primero. El negocio de Brandon está a punto de explotar, así que queríamos asegurarnos de que tuviera la apariencia. ¿Qué negocio es ese exactamente?, pregunté. La charla se apagó. La pregunta era simple, pero el tono cortó la humedad como una cuchilla. Brandon carraspeó, cambiando su peso. Es consultoría blockchain. Cosas de alto nivel, optimización de sinergia para activos de criptomonedas. Fascinante, dije, abriendo mi cartera de cuero. Porque investigué un poco sobre Miller Consulting Group. Elena, detente, advirtió Alejandro, alejándose de la parrilla. Ahora no. Creo que ahora es el momento perfecto, dije, sacando un fajo de papeles. Ya que han invitado a todos a celebrar el futuro financiero de la familia, deberían saber cómo se ve realmente ese futuro. Sostuve el primer documento. Este es un registro de la LLC que Brandon registró. Fue disuelta por el Estado hace 6 meses por no pagar impuestos. Murmullos recorrieron la multitud. La cara de Brandon se puso pálida. Eso fue un error de archivo. Mi contable se equivocó. No tienes un contable, Brandon, dije con calma. Saqué el siguiente papel. Y esta es la sentencia de la demanda que mencioné. $42,000 adeudados a un propietario por un espacio comercial que alquilaste y nunca usaste, pero donde hiciste fiestas hasta que fuiste desalojado. Eso es una mentira, gritó Brandon, su voz quebrándose. Ella está mintiendo. Solo está celosa porque papá me compró el Tesla. Hablemos del Tesla, dije, volviéndome hacia tía Sofía. Papá te dijo que lo compró con ganancias de acciones, ¿verdad? Eso fue lo que dijo, murmuró Sofía, mirando entre Alejandro y yo. Esto, dije, sosteniendo el documento de la escritura de fideicomiso, es el archivo público de una línea de crédito con garantía hipotecaria sacada sobre esta casa hace 4 días por $150,000 con un interés del 9%. El silencio fue absoluto. El único sonido era el chisporroteo de las hamburguesas quemándose en la parrilla desatendida. Alejandro, dijo tío Roberto, su voz grave. Hipotecaste la casa. Me dijiste que estabas libre de deudas. Es una inversión, gritó Alejandro, tirando las pinzas. Elena, sal. Estás tratando de humillarnos. Estoy tratando de salvarlos, espeté, perdiendo mi compostura fría por primera vez. Me volví hacia mi madre. Mamá, mira estos números. ¿Sabes lo que pasa cuando no puedes hacer los pagos? El banco se lleva la casa. Esta casa donde vives. Y Brandon, él no puede pagarlo. No tiene ingresos. No tiene negocio. Se está ahogando en deudas y simplemente te arrastró con él. María miró los papeles en mi mano. Luego a Brandon. Brandon, dijiste que los inversores estaban esperando el coche. Dijiste que el dinero vendría la próxima semana. Brandon se sintió acorralado. Miró el Tesla, luego a sus pies. Está por llegar. Solo necesito más tiempo. Elena no entiende cómo funcionan los negocios. Entiendo las matemáticas, dije. Y las matemáticas dicen que están en bancarrota.
Me volví hacia la multitud, hacia la familia que me había visto ser la chivo expiatorio durante décadas. Mis padres trataron de darme un coche roto para mantenerme en mi lugar mientras ellos se arruinaban por una mentira. He terminado. No voy a rescatarlos. Así que, si alguien aquí quiere prestarle dinero a Alejandro para pagar su hipoteca el próximo mes, preparen sus chequeras, porque el banco está en camino. Elena, Alejandro se abalanzó hacia mí, su cara morada de rabia. Tío Roberto se interpuso, deteniéndolo. Cálmate, Alejandro, dijo Roberto, su voz severa. Alejandro se detuvo, jadeando, mirando a su alrededor el círculo de caras que juzgaban. Miró el Tesla, que de repente parecía menos un trofeo y más una lápida. Se desplomó, la lucha drenándose de él. Nosotros solo. Queríamos que él tuviera una oportunidad, susurró Alejandro. Le diste una oportunidad, dije, cerrando mi cartera. Le diste todas las oportunidades, y él los vendió. Miré a Brandon. Él no estaba mirando a nuestros padres. Estaba mirando su teléfono, probablemente tratando de averiguar si podía vender el coche antes de que el banco congelara los activos. Feliz fiesta de lanzamiento, dije. Me di la vuelta y caminé de regreso por el camino de entrada. Detrás de mí, escuché a María comenzar a sollozar, un sonido profundo y gutural de realización. Escuché a Alejandro discutiendo con Roberto. Escuché cómo se derrumbaba el castillo de naipes. Me subí a mi Porsche, el motor rugiendo a la vida, y me fui. No miré por el espejo retrovisor. No lo necesitaba. Sabía exactamente lo que estaba dejando atrás. Las consecuencias fueron rápidas y brutales, exactamente como las matemáticas habían predicho. En una semana, el futuro de la familia Miller se había desintegrado. Mi exposición pública en la barbacoa había destrozado la ilusión a la que Alejandro y María se habían estado aferrando. Tío Roberto, que era un contador público certificado, se había sentado con ellos esa misma tarde y había revisado sus finanzas. Me llamó más tarde esa noche, su voz apagada. Es peor de lo que pensabas, Elena, me había dicho. No solo sacaron la ELOC. Tienen deudas de tarjetas de crédito. Han estado financiando el estilo de vida de Brandon durante años con plástico de alto interés. Están insolventes. Sentí una punzada de tristeza, pero era distante, como leer sobre una tragedia en un periódico. Lo sé, tío Roberto, pero no puedo arreglarlo. No lo haré. Lo sé, dijo. Se lo dije. Les dije que tenían que vender el Tesla inmediatamente. Lo intentaron. Vaya que lo intentaron. Pero debido a que habían transferido la equidad negativa del vehículo anterior de Brandon, una camioneta de la que se había aburrido, al préstamo del Tesla, estaban bajo el agua. Vender el coche ni siquiera cubriría el saldo del préstamo. El Tesla fue embargado 3 semanas después. Una grúa llegó en medio del día, arrastrando a la bestia eléctrica fuera del césped mientras los vecinos miraban. Fue la máxima humillación para Alejandro. Brandon no se quedó para verlo. Una vez que el grifo del dinero se cerró, desapareció. Se mudó con un amigo en otro estado, dejando un mensaje de texto culpando a nuestros padres por no creer en su visión y a mí por sabotear su éxito. No asumió ninguna responsabilidad. Nunca lo haría. Pero al menos se había ido y ya no podía desangrarlos. 2 meses después de la barbacoa, recibí una llamada de María. Estaba en mi oficina en casa revisando planos para un nuevo centro de datos en Zúrich. La dejé sonar 3 veces antes de contestar. Hola, Elena. Su voz era pequeña, frágil. Sonaba como si hubiera envejecido 10 años. Hola. Yo. No sabía si contestarías. Estoy aquí, mamá, dije, manteniendo mi voz neutral. Vendimos la casa, dijo. Las palabras salieron de golpe, seguidas de un aliento entrecortado. El banco aceptó una venta corta para cubrir la ELOC. Tenemos que salir para el 1 del mes. Ya veo, dije. Sentí el peso de eso. La casa donde crecí. La casa donde me escondí en el armario para estudiar. La casa donde fui ignorada. ¿A dónde irán?
Encontramos un apartamento pequeño, dijo. Un dormitorio. Está en una parte más áspera de la ciudad, pero es lo que podemos pagar con la pensión de tu padre. Roberto nos ayudó a presupuestar. Hubo un largo silencio. Elena, dijo, y pude escuchar las lágrimas en su voz. Entré a empacar tu antigua habitación. ¿Encontré? Encontré tus viejos boletines de calificaciones, los que intentabas mostrarnos. Encontré los dibujos que hiciste. Cerré los ojos. Mamá, no lo hagas. Estábamos tan equivocados. Sollozó. Estábamos tan ciegos. Pasamos nuestras vidas regando una maleza e ignoramos la flor. Tenías razón. Tenías razón en todo. Ese coche oxidado. Dios, Elena, lo siento mucho. Siento mucho que no te vimos. No fue una solución. No deshizo 30 años de negligencia. No me devolvió mi infancia. Pero era la verdad. Y por primera vez en mi vida, la disculpa no fue seguida por una solicitud de dinero. Gracias por decir eso, dije en voz baja. ¿Alguna vez? ¿Nos visitarás?, preguntó. En el apartamento. Te prometo que no estará Brandon, solo nosotros. ¿Quiere? Quiero conocer a mi hija, la arquitecta. Miré por la ventana el horizonte de la ciudad, la vida que había construido con mis propias manos. Tenía justicia. Tenía reivindicación. Y ahora tenía lo único que había dejado de esperar. Reconocimiento. Tal vez, dije. Dame algo de tiempo, pero tal vez. Está bien, susurró ella. Está bien. Te amamos, Elena. De verdad. Adiós, mamá. Colgué. Me senté allí durante mucho tiempo en el silencio de mi hermoso apartamento pagado. No iba a apresurarme a volver. No iba a salvarlos de las consecuencias de sus acciones. Tenían que vivir en ese pequeño apartamento. Tenían que conducir un coche usado. Tenían que aprender las lecciones que habían tratado de forzarme a mí. Pero mientras miraba la llave oxidada que había guardado, no la llave del coche, sino la llave de su casa, que ahora dejé caer en el cubo de la basura, sentí que un peso se levantaba de mis hombros. Ya no era la red de seguridad. Ya no era el plan de respaldo. Yo era Elena Miller. Y por primera vez, eso era suficiente.